Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos sacudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogidos, y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Echa las redes, pescador de hombres. El Evangelio de hoy ha sido atribuido tradicionalmente a Lucas, que es probablemente el médico sirio que cita Pablo y que lo acompaña en su viaje a Roma. Es el único de los 4 evangelistas que no es judío. Por lo tanto, y por ello, los destinatarios son cristianos provenientes del paganismo griego y romanos. Jesús enseña desde una barca. La gente busca a Jesús para oír la palabra de Dios, y es tanta la gente a su alrededor que Jesús queda como apretado por todos lados. Entonces le pide ayuda a Simón Pedro y a algunos compañeros que habían vuelto de la pesca. Entra con ellos en una barca, les pide que lo alejen de la orilla y allí responde a lo que el pueblo le pide, comunicándole la palabra de Dios. Jesús toma la postura y autoridad de un maestro, pero habla desde un barco de un pescador. La novedad consiste en que el Señor no solo enseña en una sinagoga para un grupo selecto de personas, sino que en cualquier lugar donde la gente quiera escucharle, incluso hasta en una playa. La experiencia de la proximidad en Jesús le hace percibir a Simón Pedro quién es. «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador», le dice Pedro a Jesús. Y la verdad es que ante Dios todos somos pecadores. Pedro y los compañeros tienen miedo y al mismo tiempo se sienten atraídos. Dios es un misterio fascinante. Da miedo y al mismo tiempo atrae. Jesús aleja el miedo. «No tengas miedo», le dice a Pedro, como tantas veces lo hace en la Biblia. Llama a Pedro y le compromete en la misión, mandando a que sea un pescador de hombres. Pedro experimenta bien concretamente que la palabra de Jesús es como la palabra de Dios, que es capaz de hacer acontecer lo que afirma. El Evangelio de hoy es el llamado a los apóstoles y busca hombres que se entreguen totalmente a su obra. Ser pescador de hombres no es salir a la plaza con un megáfono a tratar de atraer a personas que sigan a Dios. Es más, es ser sutiles y creativos para atraerlos con una suave red que acaricie sus almas, y no con un anzuelo que los lastime. Es transmitir el mensaje del amor de Dios y no una obligación.
Finalmente, para reflexionar, 2 puntos. Primero, empieza a ser apóstol el que acepta hacer algo más que los servicios materiales que se pueden prestar a la iglesia. Sé pescador de hombres, es lo que hoy Jesús nos dice. Y un segundo punto es que para seguir a Jesús seguramente tenemos que dejar algo, como por ejemplo alguna idolatría al dinero, al trabajo, al placer. Separar la paja del trigo y seleccionar con mucho cuidado lo que nos edifica de aquello que no lo hace. Ellos, los apóstoles, dejaron todo y siguieron a Jesús. Yo, ¿qué tengo que dejar? Que Dios nos colme de bendiciones siempre.